Hola ideadores, hoy vamos a hacer esta caja para las infusiones utilizando para ello un par de cajas de fresas. Así reciclamos y podemos mantener las infusiones en orden. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues vamos allá. Bueno, pues me he venido aquí al taller de mi padre porque lo primero que voy a hacer es usar estas dos cajitas de fresas que son así más cuadradas, son así un tamaño más aproximado a lo que yo quiero luego para la caja. Y lo primero que voy a hacer va a ser con una sierra, un serrucho, cortar lo que sobresale de estas patitas. Entonces simplemente me pongo una madera debajo. Saco una araña y voy a cortar las 4 patitas. Y hay que cortar las 4 patitas de las dos cajas. Lo podéis hacer con el serrucho como he hecho yo, o lo podéis hacer con la sierra de calar, con lo que tengáis. Lo importante es que estas os queden a la altura de del borde de la caja, más o menos. Y lo hacemos, como os digo, con las 8. Bueno, ahora como veis ya he cortado las patitas de todas las cajas, bueno, de las dos cajas. Y les voy a quitar ahora estas piezas de aquí, estas grapas. Hay dos cosas que os quería decir. Si la caja la queréis hacer con patas, a una de las dos cajas no le cortéis las piezas estas, porque entonces le daremos la vuelta y las usaremos de patas. Y bueno, yo ahora le voy a quitar esto para que quede más bonita la caja, pero en realidad si no os molesta lo podéis hacer también con ellas. Yo en algún caso que he hecho una caja de estilo rústico las he mantenido. Entonces, esto o con unos alicates que cojan bien, yo es que los que tengo no cogen bien, o con un punzón. Ahora estoy usando por ejemplo un destornillador para levantar un poco la grapa y entonces comenzamos a quitarla. Y la sacamos. Y lo mismo vamos a hacer con todas las grapas, porque lo que voy a hacer va a ser quitar totalmente la base. Como veis ya le he quitado todas las grapas y ahora lo que voy a hacer va a ser lijar bien la caja, lijar por aquí, por estas zonas de aquí, para que no se me note el sitio de las grapas, lijar donde he cortado y lijar también la base, porque la base la voy a usar. Aunque tiene unos agujeritos, a mí no me va a importar, porque al ser una caja que voy a emplear para test, pues así de hecho respira un poco mejor. Pero si no queréis usar esta tapa porque tiene agujeritos, podéis coger un cartón contracolado, medirlo y cortarlo. Y luego pegarlo, igual que voy a pegar yo esta base. Como os digo, voy a reusar la misma base. Entonces, la misma base por la parte de abajo, que es por la que estaba, la pegaré aquí. Y para cubrir estas esquinitas recortaré de la plancha de cartón contracolado unas esquinitas triangulares que las mediré para pegar ahí. ¿Cómo voy a medir estas esquinitas? Pues simplemente pongo el cartón aquí y con un lapicero marco y por ahí tendré que cortar. Así voy a medir las 4 esquinitas. Y como os digo, antes lo voy a lijar, antes de volver a pegar. Pero a los que os decía, si esto lo queréis hacer la caja con patitas, esta sería la parte de arriba de la caja. En una de las dos cajas no cortáis las
las patas, las esquinas estas, y entonces luego en vez de volver a pegar el cartón por debajo, lo pegáis por arriba. Esa caja la ponéis al revés, de manera que haga de base, y así se os quedará la caja con patitas. Lo que pasa es que yo prefiero hacerla sin patitas porque me va a ocupar menos. Entonces de momento me voy a lijar las cajas y luego vuelo. Bueno, y ahora ya he lijado las cajas, he lijado las bases, porque todo esto se había salido un poquito, y ahora las voy a volver a pegar en su sitio. Este es el paso, como os digo, que podéis usar una tapa nueva si no queréis que tenga agujeritos, o podéis hacerlo con la caja al revés si queréis que la caja tenga patitas. Entonces, como os dije antes, yo he cortado unas esquinas de cartón contracolado. Entonces, a ver si veis. ¿Veis que aquí hay un 4? Pues esto es porque esa corresponde aquí con la pieza que he marcado con un 4. Porque así sé de cada sitio cuál es la pieza. Porque como estas cajas no son exactamente regulares, a veces no son iguales todas las esquinas y conviene saber qué esquinita de cartón es para cada esquina. Entonces lo que voy a hacer va a ser echar cola de carpintero todo alrededor. Esto ya os digo que es cola blanca o cola de carpintero. Esto también un poco en las esquinitas. Y ahora lo primero de todo, pego mi pieza aquí, que quede bien centrada y bien ajustada los dos bordes. Y ahora voy a comenzar a poner las esquineras. Las esquinas las pongo aquí un poquito de cola de carpintero y ya con esta otra cola que he echado aquí será suficiente. Las pego bien. Y como ya sabéis que me gusta a mí hacer después, hasta que se seque, lo mantengo sujeto con un trozo de cinta de carrocero. ¿Te gusta lo que estás viendo pero todavía no te has suscrito? Pues hazlo ya. Es súper fácil, solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse, ese de ahí abajo, y darle a la campanita en todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Además es gratis, así que no tienes excusa. Hazlo ya. Muchas gracias. Y ahora con la otra caja haríamos exactamente lo mismo, pero esta caja es la que voy a usar de base y entonces le voy a hacer alguna cosita más. Bueno, así le doy la vuelta y todo esto que me ha chorreado pues lo retiro un poco. Pero ¿qué más voy a hacer? Vamos a ver. Tengo aquí otros cartones de cartón contracolado que he recortado. ¿Con qué medida los he recortado? Pues con la medida de la longitud interior de la caja y de la altura de la caja. De manera que los voy a poner dentro para hacer unos divisores para luego poner mis bolsitas de té. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero voy a marcar en el lado, voy a marcar la mitad. Así que voy a coger una regla. En esta regla veis bien los números, de manera que son 19 centímetros desde fuera hasta el otro lado de fuera. La mitad de 19 son 9,5. Pues aquí marco. Y voy a marcar también a la mitad de uno de estos. Estos miden 18,3. Ya tenemos más difícil la mitad, así que son 9,1 más o menos. Será más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque esta es la altura a la que voy a poner este otro divisor. Este otro divisor mide la altura la misma que la caja, la misma que esto. Y la anchura, pues más o menos la caja dividido entre 3. Así que esto lo vamos a pegar así. Lo voy a poner al revés para ver mejor la marca del centro. Pero vamos a pegar así, de manera que esto coja en el centro
y esto sea así. ¿Veis para qué es, no? Para dividir un poco las cavidades. Entonces, voy a comenzar poniendo pegamento en los 3 laterales de este cartoncito, que va a ir aquí más o menos, pero ahora lo acabaré de centrar cuando ponga este otro cartón. Ahora me queda otro trocito aquí, que esto lo he pegado antes de hora. Otro trocito aquí. Así. Aquí. Y otro trocito aquí. Y los voy a pegar igual. Lo suyo sería tener otro trocito de cartón para poner aquí, pero no tengo, porque se me acaba el cartón. Ya sabéis que estoy fuera de mi casa y no tengo de todo. Así que, pues bueno, pues una de las divisiones se va a quedar más grande para que ahí mi madre pues ponga el té que más le gusta, que tenga más cantidad o lo que quiera. Yo ya sabéis que repaso con el dedo por aquí dentro las juntas para que no me quede mucho pegotón de cola, porque si no a veces soy un poco bruta con la cola. Y ya está. Y esta ya la podríamos dejar secar. Esto es lo que os iba a decir, que la dejéis secar casi mejor boca abajo, porque si no, mirad, la tenía encima de un periódico y ya se me había empezado a pegar por aquí, pero bueno, la dejaré secar así, aquí. Y voy a hacer la otra. Ya sabéis que es exactamente igual que esta, pero sin las divisiones de dentro. Bueno, pues como veis ya tengo las 2 piezas de mi caja que están secas, se secó la cola y les he dado imprimación. Le podéis dar imprimación, gesso blanco o pintura blanca. ¿Y por qué digo blanco? Porque ahora vamos a hacer decoupage. También os digo que tanto por dentro como por debajo les he dado solo una capa, pero a la zona del lateral, como era negro, les he dado 2 capas para que esto quede más blanco y luego se vea bien el dibujo de la servilleta. Porque, como os comento, voy a hacer decoupage en los laterales y voy a hacer decoupage con esta servilleta tan bonita que compré en el Teddy. Entonces, lo que voy a hacer, como no me da más que para lado y pico con cada trozo de servilleta, pues voy a cortarla con un poco de margen y voy a ir poniendo los laterales. Tengo que mirar a ver cómo va la caja va a ir así, así que para respetar cómo van las flores, bueno, realmente da un poco lo mismo para arriba que para abajo, pero estas las pondré así. Y voy a empezar, como os digo, con la parte de arriba. El decoupage, ya sabéis, como siempre, con cola de decoupage o pegamento blanco, cola blanca rebajada con agua. Yo lo tengo aquí. Un pincel que tenga las cerdas suavecitas. Y retiramos de la servilleta las 2 caras que están sin imprimir. Suelen tener las servilletas de decoupage 3 capas. Como se me ha roto aquí, voy a dejar un margen y vamos a empezar poco a poco con la caja. Se van a notar los relieves de las grapas, porque ya no me atreví a desmontar las grapas también y volverla a pegar. Si os molesta que se vean los relieves de las grapas, pues tendríais que desmontar la caja entera y volverla a pegar entera, como hice con la base, pero con toda la caja. Entonces, ahora colocamos así, con cuidadito, y ahora venimos con el kit antiarrugas, que es un film transparente, un plástico transparente, y con la servilleta que nos ha sobrado desde el centro hacia afuera apretamos con cuidadito para no romper la servilleta
y que se quede bien pegada por todos los sitios, que se quiten las arruguitas y que se quiten los puntitos de la servilleta. Y ahora podéis hacer dos cosas, o bien por aquí seguir con esto y luego empalmar con una zona que se quede más o menos, o sea, empalmaríamos con una zona que se quedara más o menos bien, o bien podemos recortar por aquí, pegar esto y el trozo nuevo pegarlo aquí. Si te gusta lo que estás viendo, dale al dedito arriba, por favor. Y también me puedes compartir en tus redes sociales. Me harías un gran favor. Gracias. Y así vamos a hacer todo el perímetro, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Aquí estoy, que acabo de pegar la última esquina de la caja, la parte de arriba en este caso, y ahora corto aquí lo más al ras que pueda. Y como siempre, después de hacer el decoupage, paso una capa de cola por encima. Así ya pego el lateral. Y lo que voy a hacer va a ser, hacia arriba voy a pegar también estos restos de servilleta, porque en la parte de arriba voy a pegar un papel de scrap, que al ser más duro me va a tapar todos esos restos de servilleta. Y hacia abajo lo voy a dejar así, y cuando esté seco, con una lima de uñas o con una lija, lo lijaré para retirar los restos. Y para la parte de arriba, como os digo, voy a usar un papel de scrap. Voy a usar este de aquí, que mirad qué bonito es. Pero para eso me sobra, ¿veis que es más grande? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser medir. Estos son los centímetros, así que voy a medir. La caja mide 19 por 19. Así que voy a marcar aquí centrados esos 19. El papel mide 20,2. Así que marcaré centrado y recortaré. Mirad, ya lo tengo recortado con la medida. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como este papel es bastante más gordito que un papel de scrap, o sea de decoupage, lo voy a pegar con cola blanca. Una cola blanca intentaremos que no sea demasiado húmeda para que no se nos arrugue mucho el papel. Si tenéis taqui, mejor, pero yo ahora mismo no tengo. Y la voy a extender un poquito, pues mirad, usando uno de los restos de cartón que me quedó ayer, porque no quiero manchar un pincel solo para esto. Si queréis la podéis también poner algo de cinta de doble cara para que quede mejor pegada en un primer momento. Pero yo en todo caso también daría cola, porque siempre va a quedar mejor fijada. Bueno, ya tenemos nuestra caja que tiene seco todo el decoupage. Y mirad, por dentro la he pintado de un azul bebé, porque creo que va a juego con las tiras de azul que tiene la servilleta. Y este también tiene tonos rosas, pero también tonos azules. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser acabar de darle unos detalles. Y es que tengo aquí un poco de pintura azul clarito. Y con un pincel de Starseed, que tiene las cerdas bien duras, lo vamos a descargar bien. Y, uy, una mariquita. Y entonces aquí en los laterales, en las esquinas y en los laterales vamos a darle con la pintura azul bebé. También le vamos a dar en estos de aquí y en la parte de abajo. Bueno, también voy a deciros que para proteger un poco más este papel le he dado una capa de pintura, o sea, de cola de decoupage, para que quede bien protegido. Y ahora, cuando acabe de pintar este toque que os digo, voy a coger una cartulina blanca y la voy a pegar aquí en la parte de abajo. Y luego le daré también cola de decoupage, igual que he hecho exactamente con esto.
También en vez de una cartulina podría poner una goma eva o un fieltro. Y luego lo barnizaré todo. Y así ya solo me quedará montar la caja. Ya tengo acabada y barnizada la caja, las dos partes de la caja, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y ahora vamos a montarla y darle los toques finales. Tengo estas esquineras. He comprado un pack que viene para dos cajas, porque viene con 8 esquineras, con 4 bisagras y con 2 cierres. Así que lo voy a usar para ponerlo. Además viene con sus puntas y con sus tornillos. Así que vamos a empezar a ponerlo. Yo creo que queda muy bonito así y que ya no necesita más. Las esquineras estas van puestas con estas puntitas de aquí. Así que voy a ver si con este martillo que tengo, que es el único que tengo, aunque sea un poco grande, me apaño para clavarlas. Si no queréis ponerla con las puntas, también podéis pegarla con pegamento de contacto o con pegamento de cianoacrilato. ¿Veis que no se ve por el otro lado la punta? Porque queda en la esquina. Por eso me han gustado estas esquineras también para este tipo de caja, porque quedan los clavitos justo encima de las esquinas de la caja. Bueno, pues ya he acabado de poner las 4 esquineras. Mirad qué chulo queda. Y ahora ya vamos a montar la caja. He cogido la caja y aquí en la parte posterior de la caja, que va a ser esta, voy a marcar a 2 centímetros de cada lado. Voy a hacer una marquita. Esta marquita va a ser para el primer agujero de la bisagra. Y es que no las quiero poner muy adentro para que por lo menos el primer tornillo pille también esta madera y así quede bien sujeto. Entonces, esta marquita aquí, para el primer tornillo. Entonces aquí vienen los tornillines. Vienen en realidad 2 bolsas de tornillos, pero yo creo que son de la misma longitud, así que da lo mismo una que otra. Y vamos a meter los tornillos. Si tenéis un punzón es mejor hacer primero la marca y luego poner el tornillo, ya sabéis, como lo hemos hecho otras veces. Este otro tornillo es bueno sujetar por debajo para, mientras lo introducimos, que la madera no soporte tanta tensión. Y no hace falta que lo acabéis de meter del todo ahora. Vamos a poner primero la otra bisagra del otro lado. Y cuando ya tenemos así esta, nos aseguramos de poner la tapa en el sentido correcto, la ajustamos bien a la parte de atrás y ponemos los otros tornillos que faltan. Ahora comprobamos que la caja abre y cierra correctamente. Mirad, además estas bisagras no dejan abrir la caja más que esto. Abre y cierra correctamente, de manera que ahora ya podemos apretar aquí del todo. Y ahora ya solo nos queda poner aquí en la parte frontal el cierre, de manera que lo que voy a hacer va a ser medir la mitad. Tenía 19 centímetros de ancho mi caja, compruebo que son 19, entonces a 9,5 marco la mitad y lo voy a poner aquí, pegado con la parte de abajo. Y ahora pongo la parte de abajo en
el sitio que corresponda. Y esto ya cierra. Y ahora lo único que me queda es, con unos alicates de corte, cortar estas puntitas que sobresalen aquí porque los tornillos son un poquito más largos, pero eso ya me habéis visto hacerlo en más vídeos. Así que cortaré esas puntitas y ya tendré lista la caja de tés. Al final del todo, como os he dicho, he cortado los tornillos que sobresalían, los podéis pintar de azul si queréis para disimularlos. Y también he puesto aquí con silicona caliente un lacito para evitar que se abra demasiado la caja. Ya he colocado todas las infusiones y mirad qué chula queda. Luego la cerramos con cuidado de que quede el lazo dentro y ya podemos tener nuestras infusiones bien ordenadas. Mirad qué bonita y qué útil. Y como habéis visto, reciclando unas cajas de fresa. Espero que os guste. ¡Hasta pronto, ideadores!